Buenos días, tengan todos ustedes. Por favor, ahí en el chat, escriban la palabra presente. Buenos días, Efe. Buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a empezar a ver una de las primeras formas de las ecuaciones diferenciales que se llaman ecuaciones diferenciables de variables separables. Este tipo de ecuaciones de variables separables tienen la forma
Este tipo de ecuación tiene esta forma. Significa que es una función en X y tiene también otra forma ahí como una función en Y. Entonces, g de x es una función general, es cualquier función que puede tener valores, perdón, expresiones en x, y h, pues es una expresión que puede tener expresiones en y. La única que Si cambia se es puede la H, acomodar la profe. ecuación, mande, La única que cambia es la H. la h, bueno, al principio me equivoqué, pero aquí la h representa cualquier función con expresiones en y g Ah, de x, cualquier expresión con funciones en x. Entonces, este es el formato general de esas ecuaciones diferenciales de variable separable. Y entonces el bueno, primero que tenemos un escribió que ejemplo. tenía X no era, ¿verdad? No, es Y, me había equivocado. Le puse Ah, ok, X, ya pero lo me corregí. equivoqué. Entonces, ejemplo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una ecuación diferencial de esa forma. Entonces, lo que tenemos que hacer es agrupar las variables con su respectivo diferencial. Entonces, empezando a acomodar, nos quedaría el de x está dividiendo, pasa para el otro lado multiplicando. Y nos queda así. Ahora, el 2y no va con el de x, tiene que ir con su respectivo diferencial. Entonces, el 2y está dividiendo, pasa para el otro lado multiplicando. Y 1 por dx, pues nos queda dx. Entonces, ahí ya quedó acomodada la ecuación diferencial. Ahora, posteriormente, procedemos a poner el operador integrable. Disculpe, a un lado de 2y no debe ser dy, puso dx. Ah, perdón. Entonces nos queda así. Aplicando la integración a ambos extremos, nos queda de esa forma. Ahora, procedemos a integrar. Entonces, para integrar tenemos dos fórmulas.
Entonces, la mayoría de las funciones integrables que se expresan como términos algebraicos, caen primero en estas dos. Estas dos son las primeras del formulario. Entonces, lo que aparece tiene que ver si tiene una forma de estas. Ahora, venimos aquí y la ecuación que tenemos del lado izquierdo tiene la forma de este tipo de integral. Entonces, aplicando la integración, cae en este tipo. ¿Por qué cae en este tipo? Porque tiene variable y que tiene exponente 1. Entonces, integrando este término, y ahora se elimina la D, nos queda la pura X. Y toda integración se le agrega su constante. Nada más una constante. Ahora, pues este 2 entre este 2 se elimina y nos queda y cuadrada es igual a X más E. Y este es el resultado de la ecuación diferencial. En el y cuadrado no va también el más c. No, se puede poner el más E ya sea en la X o en la Y cuadrada. Entonces nomás se pone ¿Por uno. qué? Porque C y acá hay otra C, entonces agrupando C, pues nos sigue quedando una C. 5 por C es otra C. Por esa razón nada más ponemos una constante de integración. Ahora también, este pudo, por lo que comentan, así pudimos haberlo acomodado, pero también pudo haber quedado así. Y cuadrada más C igual a X. Pudo haber quedado así. Pero también, Disculpen, antes de que continúe, en la X sí la integró, ¿verdad? O sea, el de X se hace X, X, ¿sí? nada más tenés esa duda, gracias. También pudieron haber hecho esto. Y cuadrada más C1 es igual a X más C2. Entonces, como se trata de constantes, se puede unificar en una sola. Entonces, cualquiera de las tres expresiones es correcta. Y bueno, así en la forma que tiene, ¿qué expresión describe? ¿Un círculo? ¿Una hipérbola? ¿Una recta? ¿Una parábola? ¿Qué describe?
Yo creo que es una circunferencia, ¿no? Ok, ¿quién más opina algo? ¿Quién más quiere participar? Yo digo que una parábola. Yo también digo que una parábola. ¿Por qué? Porque el término en y es el único que está al cuadrado. Por la y cuadrada. Ok. En cualquiera de las dos formas que la representemos, voy a agarrar la primera que sacamos. Esta ecuación se parece al modelo general de la parábola. El término y cuadrada, x más c. ¿Sí? Tiene el formato de la ecuación de la parábola. Entonces, el término c es cualquier constante. Entonces tendríamos y cuadrada igual a x. ¿Sí? La constante vale 0, pero como es constante, la constante es general. Entonces describe un campo de direcciones de diferentes parábolas. Entonces, la solución de la ecuación diferencial que hicimos, pues describe un campo de direcciones de forma parabólica, en forma general. Entonces, esta es la solución. Y esto va quedando porque la C es cualquier número. Entonces, graficando todo para diferentes valores de C, pues se va describiendo la ecuación diferencial. Entonces, esa es su solución. Entonces, esta solución que tenemos, pues es la de una parábola, porque describe este formato. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? No, Inge. Todo bien. Bueno, entonces así quedaría la solución.
Entonces, siguiente ejemplo. También una ecuación diferencial puede tener esta forma, pero ambas deben de llegar a lo que describimos en la primera parte, a esta forma, que se pueden representar en forma de una expresión multiplicándose y se pueden separar o agrupando directamente desde la ecuación diferencial. Entonces tenemos esta forma. Entonces vamos a mandar las ecuaciones en X con la dx y la ecuación en Y con el dy. Entonces, este está restando, pasa para el otro lado, sumando. Y nos queda de esta forma. Ahora, esta Y está multiplicando, pasa dividiendo, y este que está aquí está multiplicando al dy, pasa dividiendo. Entonces, acomodando ambas, utilizando manipulación algebraica, esta Y pasa para acá abajo y nos queda así. Y este de 1 más X pasa con su respectivo de X. Está multiplicando, pasa dividiendo. Y nos queda la ecuación en esta forma. Ahora, ya que tenemos el sistema acomodado, procedemos a integrarlo. Y nos queda de esa forma. Ahora, aquí volvemos a lo mismo. Expresiones de ecuaciones integrales que tengan una característica algebraica de esta forma. Entonces vemos aquí que ambas se parecen a la número 2. ¿Por qué? Porque tengo la variable abajo y lo que está abajo, su derivada está arriba. Aquí tenemos y su derivada está aquí arriba. 1 más X, su derivada está aquí arriba. Si nosotros analizamos, pues B es 1 más X y la derivada de B, pues es de X. Se cumple la número 2. Y aquí, si B es lo que está abajo y derivamos B, su derivada está aquí arriba. Entonces, en la forma en que se ubica B, corresponde a la número 2.
variable abajo y derivada arriba. Entonces es número 2. Entonces, procediendo a la fórmula de integración, pues nos queda logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de 1 más x más c. Entonces ahí ya lo integramos. Y aquí en esta parte ya es la solución. Pero tenemos leyes de logaritmos. Tenemos que el logaritmo natural de una expresión sumada, pues es igual al logaritmo natural de esa expresión multiplicándose. Y los logaritmos naturales restándose corresponde al logaritmo natural de esas expresiones dividiéndose. También tenemos que cuando multiplico un logaritmo a una expresión exponencial, nos queda y logaritmo natural de e vale 1. O sea que solo queda el También exponente tenemos, en ese caso. ¿perdón? Solo queda el exponente en ese caso. Sí, queda el puro exponente. También cuando tenemos un logaritmo, un número multiplicando un logaritmo y tiene ahí una variable, el exponente pasa a exponente. Y en viceversa. Si lo tengo aquí el exponente y tengo un logaritmo, lo puedo bajar. ¿Alguna pregunta? No, está todo claro. El resultado de esa integral, ¿qué figura formaría en G? ¿Perdón? ¿Qué se formaría con ese resultado? Ok, entonces aquí tenemos logaritmos. Ahora, si esta expresión puede pasar muchas cosas de acuerdo a estas reglas que tenemos aquí de logaritmos. Entonces, si a esta ecuación le quito el logaritmo, cuando ustedes quitan en una igualdad, cuando quitan un logaritmo
En el otro lado, las expresiones se elevan, se quedan como un exponente de una e. Entonces, si yo hago aquí esta manipulación algebraica, quito este logaritmo, digamos así, me quedaría el de otro lado elevado a la e. Me quedaría así. Ahora, ¿qué tenemos aquí en los exponentes? Aquí en el exponente tenemos una multiplicación. O sea que esta ecuación se puede separar como un producto porque tienen exponentes sumándose. Entonces, aquí le pasaba lo que les había comentado. E a la c equivale a otra constante. Entonces, este pedazo de aquí nos quedaría que e a la c es otra constante. Entonces, aquí la podría poner como C1. Decir que ya manipulé la c. Y nos queda de esta forma. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo la e y un logaritmo? Ocurriría lo que les puse aquí en la regla. Logaritmo con una i y una función, nos quedan simplemente la pura función. Entonces aquí, e con un logaritmo nos viene quedando y esta sería una solución. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Por qué C1, profe? ¿No sería nada más la C? Como acá la F. Le puse C1 para indicar la manipulación en esta zona. E a la C es igual a otra constante. Le puede haber puesto C1 o a lo mejor le pudimos haber puesto C0. O simplemente darle otro nombre de constante. E a la C equivale a K. O dejarlo como C. Nada más que yo uso el término C1 para evitar que qué pasó con esta C. Si lo dejo E a la C, lo convierto en C y no recuerdo algunas de estas reglas, entonces me puedo confundir. Entonces por eso le puse C1 para indicar que se manipuló E a la C. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Y yo, profe, de cómo empezó, bueno, al principio no prestaron con mucha atención en cuando empezó el logaritmo natural, que lo convirtió en E y quedó la Y sola, no, por mí quedó sola y porque se hizo E del otro lado. Cuando ustedes quitan un logaritmo de una igualdad, todo el otro lado de la igualdad lo tienen que poner con una E. Ok, Entonces, si yo quito este logaritmo, acá de este lado, le pongo la E y toda la ecuación queda como exponente.
Muy bien, gracias. Ok, no está bien. Pero la fórmula indica que tiene que ser el logaritmo natural de la e, ¿no? Para poder nada más poner el exponente. O no importa eso. Si se fijan, por eso aquí en el quedó E y tengo un más. Es un producto. Se separó la E con esta variable y la E con la C, porque es un producto. Bueno, sí, pero me refería a la última e, la que tiene el logaritmo natural de uno más x. ¿Por qué Ajá. nada más quedó uno más x? Porque, Porque de acuerdo bueno, aquí a la regla, sí, pero me F refiero es toda una función. a, pero pues no tendría F que es estar, toda la función. el Euler no tiene que estar el logaritmo natural. Bueno, el logaritmo natural de Euler, es que no sé si me explico. O sea, bueno, yo Sí, entiendo que la fórmula tendría que tener logaritmo natural del Euler al exponente del logaritmo natural de uno más x para poder quedar nada más en paréntesis. tenemos esto, ¿verdad? Sí, Aquí en esta expresión, como tengo el logaritmo, esta parte se elimina y nos queda 1 más X. muy bien. Gracias. Sale. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Bueno, entonces nos fijamos aquí, la solución describe, ¿sí? Ecuaciones de la línea recta. Porque tiene el formato esta ecuación tiene la forma y igual a mx más b. Si multiplicamos C1 por 1, nos queda la parte constante, b. Y C1 por x, nos queda lo que es la m. Entonces, en esta expresión, C1 representaría la pendiente de la línea recta, así como lo tenemos representado aquí. Entonces, nosotros tendríamos y, donde C1 representa la constante. Entonces, digamos, si le ponemos C1 cuando vale 1, aquí tenemos C1 vale 1, 1 más X, entonces tenemos esta ecuación. Aquí tenemos cuando C1 vale menos 1,
Entonces, conforme va variando nuestra C, si se fijan, el campo de direcciones toma esta forma. Entonces fui dando valores simétricos de C, fui dando C1, -1, -2, 2, -3, 3, -4, 4, para ir generando de forma simétrica cómo se van moviendo las funciones. Entonces, esto es lo que describe nuestra solución. Entonces, ese es el campo que describe nuestra solución, que acabamos de obtener aquí del problema. ¿Preguntas? No dije ninguna. Entonces, las ecuaciones diferenciales, toda solución describe un lugar geométrico. Entonces, ese lugar geométrico, pues es, en cierta forma, pues es más fácil usando GeoGebra. Este es GeoGebra Online, ¿verdad? Es el que les había comentado, pues le ponemos online. Nos ponemos ahí en internet, ponemos GeoGebra clásico y escogemos el GeoGebra en línea ahí. Entonces, preguntas que tengan. Profe, para que el resultado sea correcto tenemos que emplear las leyes logarítmicas. O sea, si hubiéramos puesto como resultado logaritmo natural de y más igual al logaritmo natural de 1 más x más c, ¿habría sido correcto o teníamos que desarrollarlo como lo hizo? Digamos que en proceso, esta parte está bien. ¿Sí? Aquí está bien. Es correcto, esta zona. Y en concreto, la solución matemática es aplicar las leyes que describen el sistema de ecuaciones. ¿Sí? Pero en concreto, en parte de proceso, esta parte de aquí arriba es correcta. Ya concretar el resultado, pues es llegar a este punto de aquí. En los ejercicios propuestos que les voy a poner, pues ahí les voy a dar la indicación, ¿sí? De obtener la solución
de la ecuación diferencial y graficarla. Y para graficarla, pues tienen que llegar a la solución en concreto. Para ejercicios de adaptación, pues con lo que es esta primera parte, con llegar aquí. Por ejemplo, en una evaluación, pues con llegar a esta parte. O sea, nada más el obtener la solución que proviene del sistema de ecuaciones integrables. Esto sería lo correcto. Pero ya para expresar el resultado, pues lo correcto es esta parte de aquí abajo. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? No, Inge. Entonces, aquí ya tenemos la solución. El video lo voy a subir al Drive, ¿verdad, Inge? Sí. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Y bueno, pues habíamos comentado en la clase pasada que la ecuación diferencial es el resultado de aplicar leyes. Y son las leyes, pues, que están en el universo. Si se aplican a cómo varía la economía, pues son leyes del espacio de ese tipo. Finanzas. Si entramos a otros campos de la física, pues encontraríamos la diversidad de reglas que existen. Y todas esas reglas, al manipularse, pues producen ecuaciones diferenciales. Y bueno, pues esto sería todo por hoy, jóvenes. Y pasen bonito día y bonita tarde. Gracias, Inge. Igualmente. Gracias, Inge, Igualmente, igualmente. Hasta igualmente. luego. Entonces estamos por terminado, jóvenes. Gracias, Inge. Nos vemos.